Hola a todos, somos Wells y Fargo, un podcast sobre cine y series, pelimanteo y jugadas sucias en Madre y Asesina. Hoy os traemos al podcast Bones and All, una película de Luca Guadagnino disponible en cines. No dirías que soy una mala persona. Yo lo que te digo es que te quiero. Eres el típico que está convencido de que lo tiene controlado. Pero tiras de un hilito y... I'm ready. My lord. La película es una road movie que cuenta la historia de dos adolescentes caníbales que son protagonizados por Taylor Russell y Timothée Chalamet. Además de estos dos personajes principales, en el reparto, entre otros, contamos con Mark Rylance, que hace un papel increíble. Tenemos que decir que el personaje de Sully le dará una cohesión y un empaque a toda la historia que veremos en pantalla, que es digna de destacar. Y bueno, pues es cierto que el papel de Timothée Chalamet y el de Taylor Russell están muy bien, son dos grandes actores, pero bueno, yo principalmente me quedo con el personaje de Sully, me ha dado bastante miedo. Pues yo lo primero que diría sobre esta película es precisamente halagar al director, a Luca Guadagnino, porque es uno de mis directores favoritos, que tiene películas que me han encantado, como la película de Io sono il amore, Cegados por el sol, o Call Me By Your Name, que también tiene episodio en este podcast. Y precisamente en ese sentido, y aunque no tengo la certeza de que sea así, pero creo que probablemente la idea de rodar esta película sobre caníbales surgió precisamente en el rodaje de Call Me By Your Name, donde Timothée Chalamet compartió papel protagonista con Armie Hammer, quien ha ocasionado varios escándalos relacionados con sus instintos caníbales, que no ha dudado en ningún momento en airear a través de sus redes sociales y que varias de sus amantes han corroborado. De hecho, bueno, en su momento, en el podcast de Call Me By Your Name y luego posteriormente en Muerte en el Nilo, Muerte sí. en el Nilo, ¿no? Se llamaba, la de Kenneth Branagh. Precisamente, pues bueno, comentamos este tema, ¿no? de Armie Hammer, y pues bueno, bromeábamos con la idea de poder ver en el futuro alguna película, ¿no? basada en esa historia tan dantesca, y bueno, pues fíjate tú por dónde. Aquí la tenemos. Sí, pues la película además también, aparte de sobre canibalismo, también nos habla sobre los orígenes y sobre la identidad, además de sobre la herencia que nos dejan nuestros padres y nuestra capacidad para decidir quiénes vamos a ser una vez que ya sabemos quiénes somos. La película además es una película donde podemos ver unos paisajes bellísimos a lo largo de los diferentes estados de Estados Unidos, y yo creo que también destacan las buenas interpretaciones, sobre todo de los personajes protagonistas. Y es que a mí personalmente siempre me gusta mucho el elenco que elige el director para rodar sus películas. Además es frecuente que también repita actores, por ejemplo Timothée Chalamet repite en varias de sus películas, y también Tilda Swinton, que es una de mis actrices favoritas, también aparece en varias de ellas. Y bueno, pues en este caso, como en películas anteriores, las interpretaciones, pues como decía, a mí me han resultado por lo menos excelentes. Y ya por último mencionar que si bien la película en ocasiones me recordaba mucho a otra película, a la película de Crudo, en esta ocasión creo que nos encontramos con un film que no se centra tanto en profundizar sobre el canibalismo, donde el director además parece que no se posiciona, sino que hay un mayor protagonismo, sobre todo relacionado con la cotidianidad de la pareja protagonista. Y es que buscando esas referencias, ¿no? Como ahora decía Fargo acerca de Crudo, esa película de Julia Ducournau, entre la crítica se está extendiendo un poco la idea de que esta película pues recuerda al clásico de Terrence Malick, Badlands. Y bueno, pues a mí me gustaría destacar que más allá de algunas similitudes y teniendo en cuenta la cierta maestría de Guadagnino, Bones and All no tiene nada que ver con esta cinta, mientras que, como decía Fargo anteriormente, recuerda más a Crudo. Y bueno, pues aquí también saltando las distancias, ya que si bien es cierto que ambas películas parten de una idea similar, donde el canibalismo se convierte en un símbolo para hablar del despertar, del descubrimiento y las vivencias iniciáticas más viscerales, la película de Ducournau
termina siendo una obra mucho más coherente respecto a aquello que quiere contar. Mientras que, bueno, pues esta Bones and All se pierde entre, pues bueno, diferentes objetivos sin aportar nada, pues yo diría que realmente original, ¿no? El preciosismo de Guadagnino no se puede pasar por alto. Esto es evidente, como decía antes Fargo, ¿no? En esos se trata de una road movie donde pues ellos van viajando por Estados Unidos, ¿no? Y se nos muestra pues esa América más profunda, tiene todo este rollo del gótico americano y demás, y bueno, pues también es cierto que la película termina resultando pues un poco cansina, ¿no? De cómo termina, ¿no? Luego pues resolviendo, ¿no? Toda la historia, ¿no? entre ellos. Para mí lo más destacable de la película es todo aquello que tiene que ver con el sentido del asfalto que se nos muestra, que tienen sus protagonistas de una forma así como muy desarrollada, y cómo estos describen los diferentes olores que caracterizan a cada persona. Así encontramos referencias a olores picantes, metálicos, o incluso pues en algún caso llegan a describir a alguien como poderoso, ¿no? Entonces esta idea sí que me parece pues destacable, ¿no? Y todo esto pues junto a un diseño de sonido espectacular pues termina por regalarnos algunos momentos increíblemente terroríficos, ¿no? Sí. Que bueno, pues nosotros cuando salíamos del cine precisamente destacábamos, ¿no? Lo mucho que destaca precisamente Guadagnino, creando algunas escenas muy potentes, muy terroríficas y muy salvajes, ¿no? Y bueno, pues no sé, este tipo de elementos más propios de personajes que destacarían en otras películas, aquí pues son parte de personajes totalmente marginales al punto que llegan a la invisibilidad. Por ejemplo, como veremos en el momento que los dos personajes principales se conocen, pues vemos un momento donde pues, sucede algo como muy a la vista, pero que nadie ve, ¿no? Y eso corresponde a esa forma de estar pues fuera del sistema, ¿no? Y bueno, pues son todos estos detalles los que levantan la película sin poder evitar que, bueno, pues al final asistamos a ese tropiezo final y bueno, pues salgamos pues un poquito tristes, ¿no? Del cine, ¿verdad, Fargo? Sí, y es que a pesar de la gran admiración que yo siento por este director, que como decía antes, me encantan algunas de sus películas, sobre todo las más burguesas, pues en esta me da la sensación de que la historia se queda un poco tibia y yo le pondría un 6. Un 6, bueno, sí. No está nada mal. Yo, bueno, pues para finalizar me gustaría añadir que bueno, me ha gustado algunos elementos, no me han gustado, perdón, algunos elementos que me han parecido muy flojos en el guión, como por ejemplo que no se respeten, ¿no? Estas reglas, de estas peculiaridades de los protagonistas, y sobre todo, pues bueno, lo falso y precipitado que me ha terminado por resultar el romance entre los dos, en una cinta que dura nada más y nada menos que 130 minutos, ¿no? Entonces, por todo esto, para mí la película pues se queda en un 5,5, lo siento mucho, pero... Bueno, y por último, y como siempre, si veis la película, nos encantaría saber vuestras opiniones a través de las distintas plataformas de escucha, y recordad que podéis usar las cajas de texto de ebooks, Apple Podcast, y también podéis seguirnos a través de redes sociales como Instagram, Twitter o YouTube. Así nos escuchamos en el próximo episodio con más cine y series interesantes. Que así sea, Fargo. Chao.